Hola César, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Ya sabes que me resulta muy agradable el responder las preguntas que nos envía la gente. Para mí es muy entretenido y espero que para ellos sea muy útil. Yo también, seguro que sí. Pues vamos allí, vamos a por la primera pregunta de hoy y es, ¿cómo se prueban los espíritus en la práctica? Vemos primera de Juan 4, sin caer en la paranoia. Bueno, yo creo que la manera de probar a los espíritus es simplemente aplicar la regla de las escrituras. Creo que hemos tenido ocasión en algún otro momento en que respondía a preguntas de referirnos a esos versículos de Pablo en la primera carta a los Gálatas, donde dice que si incluso alguien que afirma ser un apóstol o incluso alguien que en un momento determinado se presenta como un ángel nos comunicara un evangelio distinto del Evangelio de la salvación por la fe sin obras, el Evangelio por la gracia a través de la fe, evidentemente tenemos que rechazarlo y declararlo anatema. Entonces, cuando de pronto se produce una determinada revelación que se supone que es espiritual, pues hay que poner a prueba esos espíritus, hay que poner a prueba esa revelación espiritual. Si se trata de una revelación que choca con la enseñanza de las escrituras, que choca con el mensaje del puro evangelio, que reduce las dimensiones de Cristo, evidentemente no es una revelación que venga de Dios y no hay que hacerle caso. En algunas situaciones esas revelaciones, además en muy poquito tiempo, se desmienten. Por ejemplo, si aparece alguien diciendo que el arrebatamiento va a ser en el otoño y llega el otoño y no hay arrebatamiento, evidentemente esa persona ha actuado como un verdadero falso profeta. Si de pronto una persona pretende tener una autoridad apostólica y se dedica a profetizar cómo determinado jugador de fútbol se va a curar y va a hacer un papel extraordinario en la liga de ese año y resulta que luego el jugador de fútbol no se recupera y tiene que esperar a la liga del año siguiente, es un falso profeta. Su revelación espiritual no ha pasado de ser nada más que una falsedad y esa persona es un impostor espiritualmente. Si de pronto alguien profetiza que una candidata va a ganar las elecciones presidenciales y luego no obtiene ni el 1% de los votos y todos los ejemplos que estoy poniendo tienen nombres y apellidos, pues evidentemente estamos hablando de un falso profeta que no ha tenido una revelación espiritual y cuyo espíritu a la hora de hablar de esto no es el espíritu del Señor. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿hay casos en la Biblia donde alguien creyó que Dios hablaba y estaba equivocado? ¿Qué aprendemos de ello? Yo creo que no hay la menor duda de que hay casos de ese tipo y además con gente verdaderamente poco recomendable. Por ejemplo, si vamos al primer libro de los Reyes, al capítulo 22, aparece un episodio que a mi juicio es tremendamente interesante. Yo sé que no es muy habitual predicar ni enseñar sobre los libros históricos, pero los libros históricos forman parte de la palabra de Dios y aunque a veces muchas de las enseñanzas tienen un contenido negativo, es decir, son enseñanzas que de alguna manera, lo que pasa con ellas es que nos dicen no tanto lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer, sin embargo son enseñanzas muy útiles. Si vamos al capítulo 22 del primer libro de los Reyes, aparece la siguiente historia. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Vamos a ver qué nos dice Jehová de nuestro propósito. Nuestro propósito es aliarnos para tomar una ciudad. ¿Qué piensa Jehová de esto? Y continúa en el versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: Iré a la guerra
contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acometerás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. El episodio es un episodio tremendamente interesante, muy, muy interesante. Los dos reyes, el de Israel y el de Judá, se juntan y la idea es, vas a subir conmigo en un momento determinado para que efectivamente tomemos Ramot de Galaad. Y uno de los reyes le dice, sí, yo estoy dispuesto, tu pueblo es como el mío, nuestra gente es la misma, nuestros carros de combate, nuestros caballos son iguales, pero vamos a consultar a Jehová antes de tomar una decisión. Y entonces él convoca a los profetas, son centenares de profetas, y esos centenares de profetas le dicen precisamente lo que quiero oír. Sube a Ramot de Galaad, que Dios te la va a entregar, que no vas a tener problemas para conquistarla. ¿Y qué sucede? Bueno, el otro rey, un tanto escéptico de que exista esta unanimidad entre los profetas, le dice, bueno, ¿y no hay otro profeta más? Y dice, bueno, sí, hay otro que se llama Micaías, pero lo que me dice siempre es malo, no me dice lo que me gusta oír, no me dice lo que me dicen los otros profetas. Y el otro dice, bueno, pues llámale que quiero que lo escuchemos. Y el que va a buscar a Micaías le advierte, ten cuidado de decir al rey lo que quiere oír. Micaías llega
y efectivamente dice lo que el rey quiere oír, pero el otro rey desconfía y le dice, bueno, vamos a ver, dinos la verdad. Dice, eso va a ser un desastre. Vais a sufrir una catástrofe militar. Dios no quiere que vayáis. Y en ese momento uno de los falsos profetas sale con unos cuernos de hierro y dice, bueno, con estos cuernos vas a empujar a los sirios, los vas a derrotar. Y Micaías dice, eso es falso y esto va a acabar en catástrofe. Seguramente de esos centenares de falsos profetas había una porción que efectivamente solo quería quedar bien con el rey. Seguramente había una porción que simplemente imitaba a los que llevaban la voz cantante. Pero con seguridad había otros que se lo habían acabado creyendo, porque la Biblia establece con enorme claridad en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, que los engañadores irán engañando y engañándose a sí mismos. Y efectivamente hay ocasiones en que una persona se puede engañar y querer creer una revelación falsa porque esa revelación se junta con las apetencias de su carne, se adapta a sus ansias, se adapta a sus deseos. Y ese es el camino directo para la catástrofe, como aparece en este episodio. De centenares de profetas, solo había uno que efectivamente transmitía la palabra de Jehová, y ese era el que anunciaba que esa expedición militar iba a acabar de manera trágica, de manera catastrófica. El resto, y era la aplastante mayoría, eran centenares, desde luego no transmitían la revelación de Dios, seguramente se lo creían y no eran nada más que canales de un engaño para que Dios ejecutara juicio sobre la casa de Israel. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia bíblica entre convicción del Espíritu Santo y culpa o tortura mental? Pues me parece una pregunta muy adecuada y sobre todo es una pregunta muy adecuada porque hay gente que utiliza la culpa como una manera de manipular a los demás. Y efectivamente la culpa es un gran instrumento de manipulación. Tengo que decir además, y me avergüenza terriblemente el contemplar a esa gente, que muchas veces además esa manipulación de la culpa persiste reviste intenciones que son fundamentalmente de poder y de hacerse con el dinero de los demás. Se culpabiliza a los demás para sacarles el dinero, se culpabiliza a los demás precisamente para que esas personas se sometan a una autoridad que es una autoridad de carácter despótico. Y esto, y no estoy exagerando, es absolutamente diabólico. Es lo más contrario que puede existir al mensaje de las Escrituras y del cristianismo. Voy a mostrar un pasaje que va totalmente en esta línea. Y es un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Zacarías. El profeta Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, y donde se puede ver cómo la utilización de la culpa es algo que procede directamente del mismo Satanás. En Zacarías capítulo 3 y versículo del 1 en adelante dice lo siguiente. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. El episodio es un episodio tremendamente interesante. Se habla de un personaje que era el sumo sacerdote judío Josué. Y ese sumo sacerdote judío tenía al lado a Satanás acusándolo.
Tenía mostrándole cuáles eran sus faltas, cuáles eran sus pecados, eso que aquí se simboliza con esa ropa sucia, con esa ropa manchada, con esa ropa vil. ¿Cuál es la diferencia entre la conducta de Dios y la conducta de Satanás? Satanás quiere aplastar a la persona bajo la culpa. Le importa muy poco si la persona es pecadora o no. Simplemente lo que quiere es utilizar la culpa como un instrumento para triturar, para pulverizar, para aplastar a la persona. ¿Cuál es la actitud de Dios? Totalmente distinta. Dios no tiene ningún interés en culpabilizar a nadie. Dios quiere que la persona pueda ver la situación en la que está y limpiarle y salvarle no solo del pecado y de sus consecuencias, sino de la culpa. Dios no se dedica a acusar a este sumo sacerdote porque efectivamente sus vestiduras están sucias, sino que lo perdona, le quita esa culpa, esas vestiduras sucias que lleva, ese pecado, y le viste con vestiduras nuevas. Y yo creo que aquí está la clara diferencia entre el sentimiento de culpa sano, el de la persona que sabe que es pecador, que necesita perdón, que se acerca a Dios, y el sentimiento de culpa que es un sentimiento de culpa negativo, maligno, malvado y que procede directamente de Satanás. No deja de ser muy interesante que, por ejemplo, en Apocalipsis, Satanás aparece descrito como el acusador. Y no deja de ser también muy interesante que el mismo autor del Apocalipsis, el apóstol Juan, en su primera carta dice que tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Y yo creo que aquí queda expresado todo con claridad. La Biblia no minimiza jamás el pecado. La Biblia no dice que el pecado no lo es. La Biblia no dice que el pecado carece de importancia. No lo relativiza. Reconoce la maldad del pecado. Pero Dios no está llamando a la gente para triturarla bajo el peso de la culpa. Precisamente lo que quiere es que la gente acuda a Él para recibir el perdón y de esa manera se vea libre no solo del castigo del pecado, sino también del peso muchas veces aplastante, agobiante, extenuante de la culpa. Esa es la gran diferencia. Muy buena respuesta. Creo que tenemos que estar todos muy atentos a eso. Gracias. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Qué hago cuando dos personas dicen tener palabra de Dios y sin embargo están diciendo cosas opuestas sobre lo mismo? Pues parece bastante claro que, de nuevo, como siempre, la regla, el tamiz, la clave para saber si tienen palabra de Dios es ver la relación de lo que comunican con la Biblia. Hay un episodio que a mí me parece que es de esos pasajes que uno tiene que estar recordando continuamente porque son tremendamente reveladores, que es el episodio de Pablo en Berea. Si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, aparece un episodio muy interesante. En los primeros versículos de este capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, Pablo y Silas van a Tesalónica, predican en Tesalónica, que era una ciudad importante de Grecia, hay gente que se convierte e inmediatamente los judíos reaccionan yendo a perseguir a Pablo y a su equipo, de tal manera que Pablo tiene que huir de Tesalónica porque si no los judíos lo hubieran matado. Y entonces Pablo llega a Berea y sucede lo siguiente. Versículos del 10 en adelante de este capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vamos a detenernos aquí. ¿Por qué dice Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica? ¿Porque Pablo llegó y dijo, soy apóstol, y entonces le creyeron? No. ¿Porque Pablo llegó y dijo, a mí me envía el Papa Pedro, y le creyeron? Vamos, ni por aproximación.
Porque Pablo llegó y dijo, yo soy una persona con una autoridad rabínica porque he estudiado la Torá a los pies del gran rabino Gamaliel, tampoco. Lo que dice a continuación es una regla muy cara, versículos del 11 en adelante. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Lo que llevó a esta gente a creer, a decidir que la interpretación de Pablo era la correcta y no la interpretación de judíos como los de Tesalónica, fue ver que lo que decía Pablo se correspondía con lo que estaba en las Escrituras. No aceptaron un argumento de autoridad, no aceptaron un argumento de autoridad apostólica, no aceptaron un argumento de autoridad de un maestro, no aceptaron un argumento de autoridad clerical. La autoridad la tenían las Escrituras. Escuchaban a Pablo y todos los días escudriñaban, no leían solamente, no, miraban por arriba y por abajo el texto de las Escrituras para ver si aquello era verdad. Y efectivamente, cuando comprobaron que lo que decía Pablo se correspondía con lo que enseñaba la Biblia, entonces creyeron en lo que decía. Esta es una clave clarísima. Y cuando de pronto alguien dice, bueno, vamos a ver, han empezado a venir los testigos de Jehová por mi casa y no sé si realmente lo que dicen los testigos de Jehová es cierto o los misioneros mormones que me han aparecido por aquí en algún caso tienen razón o, bien, pues hay una regla clarísima establecida en las Escrituras. Nadie puede pretender imponer una autoridad que simplemente es humana, aunque se presente como representante de Dios. La única autoridad, la única piedra de toque, el único filtro, el único tamiz que nos permite saber si una cosa es verdadera o es falsa, está precisamente en la Biblia, en las Escrituras. Vamos a descender un peldaño de eso que pueden ser revelaciones o mensajes dogmáticos a formas de conducta. En un momento determinado yo estoy escuchando a una persona que me dice que si no entrego una proporción determinada de mis ingresos en la congregación, resulta que estoy ofendiendo a Dios, que estoy yendo en contra de Dios, incluso que soy un ladrón. Y, por ejemplo, dice que eso es tan evidente que viene desde Adán y Eva, porque el pecado de Adán y Eva no fue el hecho de que comieran del fruto del árbol prohibido, sino que comieron el diezmo que le correspondía a Dios. Y esta es una cosa que, oye, ¿cómo sé yo que eso es verdad o es mentira? Bueno, pues de entrada sé que es una mentira miserable y antibíblica porque choca con lo que dicen las Escrituras. Pretender que el pecado de Adán y Eva fue no darle el diezmo a Dios es algo rotundamente falso porque en ningún momento aparece eso en el relato de los primeros capítulos de Génesis. Y no solo es falso, es ridículo, porque ¿qué pasa? Que en el jardín del Edén no había nada más que 10 árboles. Era un paraíso y había 10 árboles y precisamente ese árbol era el del diezmo de Dios. Es que es algo tan estúpido que da hasta casi rubor y vergüenza tener que refutarlo. Y por otro lado, en ningún momento en las Escrituras se dice en el Nuevo Testamento que Jesús o los apóstoles o los primeros cristianos exigieran una cuota de sus ingresos absolutamente a nadie para que pudieran formar parte de una congregación. Por el contrario, la Biblia lo que dice es que Dios ama al dador alegre, que uno tiene que dar de acuerdo con aquello de lo que dispone, que uno tiene que donar de acuerdo con lo que hay en su corazón, pero jamás de acuerdo a una cuota y mucho menos intentar aumentarla recurriendo a la culpabilidad absolutamente diabólica que se arroja sobre las espaldas de la gente. De manera que, por terminar de resumir todo, Rosana, al final lo que es bastante claro, bastante obvio, es que para saber si una posición es correcta o es incorrecta, hay que ir a las Escrituras y, como dice Lucas en el libro de los Hechos, escudriñarlas para ver cuál de esos dos mensajes es cierto. A lo mejor ni siquiera es cierto uno de ellos, pero en cualquier caso, la piedra de toque para poderlo saber es la Biblia. Vamos a la última pregunta.
que dice cómo distinguir una profecía auténtica de manipulación o de una simple lectura fría emocional. Pues hombre, es fácil de distinguir porque las profecías auténticas se cumplen, que es algo que parece que es de sentido común, pero como hay gente que vive de engañar al prójimo dictando profecías que nunca se cumplen, la verdad es que esta pregunta no solo tiene mucha lógica, sino que es una pregunta que casi se hace obligada en los tiempos que corren. Es algo que a mí me parece que resulta de enorme relevancia. ¿Qué pasa cuando en un momento determinado hay gente que se dedica a dar profecías y esas profecías no se cumplen? Bueno, pues la Biblia señala de una manera clarísima que cuando hay una profecía que no se cumple, entonces lo que hay que hacer es llegar a la conclusión de que esa persona ha mentido, de que esa persona no es en absoluto un profeta, sino que ha hablado absolutamente con presunción. Y esto me parece que es algo bastante claro. Siempre pongo ejemplos parecidos, pero siempre pongo ejemplos parecidos porque en última instancia los falsos profetas siempre van en la misma dirección y entonces pues lo que pasa es que tengo que poner ejemplos muy similares. Cuando uno, por ejemplo, se encuentra con el hecho de que alguien ha dicho una profecía y no se cumple, es un falso profeta. Mencionaba Deuteronomio y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, donde hay quien se hace esta misma pregunta y dice así. Deuteronomio 18 y versículos 21 y 22. Y aquí la Biblia, como en tantas ocasiones, anticipa aquellas preguntas que nos podemos formular. Y dice así: si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Yo he tenido ocasión en docenas de veces de comprobar hasta qué punto esta enseñanza de Deuteronomio es total y absolutamente cierta. En casi 50 años, desde que yo me convertí, he contemplado a multitud de personas lanzando profecías que no se cumplen. Por supuesto, cuando era un niño y un adolescente, pues me tocó ver profecías de los testigos de Jehová, por ejemplo, que en 1975 comenzaría el milenio, que evidentemente no se cumplieron. Es más, mucha gente que ha entrado en los testigos de Jehová después, de esto hace ya pues más de 50 años, ni siquiera sabe de esa falsa profecía que no se cumplió. Pero luego he visto a multitud de personas dando fechas para la segunda venida de Cristo, para el arrebatamiento, para la gran tribulación, para la aparición del anticristo. Toda esta gente ha profetizado cosas que no vienen de Dios, que en absoluto tienen que ver con Dios. Y por lo tanto no se han cumplido, porque Dios se complace en dejar en ridículo a la gente que profetiza en falso. Y además aquí hay otra enseñanza añadida. Esa gente no ha hablado de parte de Dios. Pero si tú tienes temor de esta gente, si le sigues guardando respetos, incluso le envías dinero, eres un necio. Y eres un necio porque esa gente no tiene nada que ver con Dios. Manipula los miedos de la gente, manipula la ignorancia de la gente, manipula el deseo de saber lo que no tiene que saber de la gente para sacar un beneficio y un provecho personal. Y yo creo que es una de las grandes vergüenzas del mundo evangélico en la actualidad, que en lugar de expulsar a estos falsos profetas de los lugares desde los que lanzan vaticinios totalmente falsos, haya gente que los siga escuchando, que les otorgue una autoridad que no tienen y que incluso los apoyen económicamente, porque como dice aquí, la gente que hace esto no ha hablado en el nombre de Dios y además no tienes que tener ningún temor, ningún respeto hacia esos falsos profetas. Esto es más que evidente. Como mínimo, han hablado
por presunción, por orgullo, por soberbia, pero no porque el Espíritu de Dios les moviera a ello. Y si me permites, Rosana, quisiera añadir un versículo más de la Biblia. Por supuesto. Yo lo cito muy a menudo y lo cito muy a menudo precisamente por toda esta caterva de farsantes que viven de engañar a la gente, de decirles que cualquier acontecimiento cotidiano es el cumplimiento de un versículo de Daniel o de Ezequiel o del Apocalipsis, cuando no hay nada de verdad ni por aproximación en ello. Y el pasaje que quiero citar y que cito muy frecuentemente está en Hechos, capítulo 1, y versículos del 6 al 8, y dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El pasaje este contiene las últimas palabras que Jesús les enseña a sus apóstoles. Sus apóstoles le dicen: bueno, vas a restaurar a Israel ahora. Y Jesús, en vez de mostrar uno de esos estúpidos, antibíblicos y delirantes mapas escatológicos que se suelen utilizar tantas veces para vergüenza de la gente porque deja de manifiesto su ignorancia, Jesús, en vez de hacer eso, lo que les dice es: no os toca a vosotros saberlo. Primer punto, que es muy importante: no es cuestión vuestra saberlo. Es algo que el Padre tiene en su sola potestad. Por lo tanto, si alguien aparece y dice que sabe, es un embustero. Es posible que sea un embustero al que han engañado antes y efectivamente alguien le ha dicho que lo sabía, él se lo ha creído y está difundiendo una falsa enseñanza. Pero las palabras de Jesús son muy claras. No os toca a vosotros saberlo, no lo vais a saber. Si aparece alguien y dice que lo sabe, como mínimo es un presuntuoso y un ignorante. Y es posible que además sea un embustero y un estafador. Segundo, que es muy importante, vuestra misión, que no es esa, sin embargo es otra. Y esa otra misión es que seáis testigos míos hasta los últimos confines de la tierra. Como dice aquí, y se puede ver en el libro de los Hechos, empezando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como aparece en este mismo libro de los Hechos. Esa es vuestra misión, el ser testigos míos hasta lo último de la tierra, no el dejaros embaucar por charlatanes, por estafadores, por embaucadores, por ignorantes que se dedican a dar la fecha del arrebatamiento, de la gran tribulación o a identificar al anticristo con cualquier cosa que se les pasa por la cabeza. Muchas gracias, César. Gracias por extenderte, por ser tan detallado y minucioso en tus respuestas. Nos vemos el siguiente capítulo. Un abrazo y que Dios te bendiga. Dios mediante, que Dios te bendiga, Rosana.